Cuando Holly llegó al trabajo, todo parecía normal, al menos hasta que su jefa, Evelyn Clark, apareció en la entrada con una expresión seria pero ligeramente incómoda. Holly, ven a mi oficina. Necesito hablar contigo, dijo Evelyn con un tono que no dejaba lugar a discusión. Holly estaba intrigada. Evelyn era conocida por su carácter implacable, pero rara vez celebraba reuniones privadas sin un motivo profesional. Holly la siguió a la elegante oficina con amplios ventanales con vistas a la ciudad. Muy bien, ¿qué pasa?, preguntó Holly, sentándose con cuidado. Evelyn cerró la puerta antes de respirar hondo, como si se preparara para decir algo difícil. Necesito pedirte un favor personal, comenzó Evelyn, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Y antes que nada, quiero que sepas que estoy dispuesta a compensarte bien. Holly frunció el ceño, sorprendida por el rumbo de la conversación. ¿Un favor personal? ¿Qué clase de favor? Evelyn dudó un momento antes de continuar. Se trata de mi hija, Grace. Holly había oído hablar de Grace, sabía que Grace era más joven, brillante, pero que había pasado por dificultades en los últimos años. Evelyn rara vez mencionaba a su hija, y eso en sí mismo decía mucho. Está pasando por un momento muy difícil, dijo Evelyn, en voz más baja de lo habitual. Está aislada del mundo, ya no sale de casa, no le interesa nada. Está atrapada en una tristeza que no puedo alcanzar. Holly sintió un nudo en la garganta. Evelyn no era de las que se mostraban vulnerables, y ver ese lado humano en ella le impactó profundamente. ¿Y qué papel tengo yo en esto?, preguntó Holly, intentando sonar cautelosa. Evelyn miró directamente a Holly. Creo que necesita a alguien nuevo en su vida, alguien en quien pueda confiar sin la presión de ser juzgada. Quiero que pases tiempo con ella, que le hagas compañía, que intentes revivirla. Que la saques, que la lleves a lugares que antes disfrutaba. Holly parpadeó, incrédula. ¿Me estás pidiendo que sea amiga de tu hija? Te pido que la ayudes, corrigió Evelyn. Y sí, sé que es una petición inusual, por eso estoy dispuesta a pagarte bien por ello. A Holly se le revolvió el estómago. No podía creer lo que oía. ¿Quieres pagarme para pasar tiempo con tu hija? Sé cómo suena, respondió Evelyn con un suspiro, pero no sé qué más hacer. No acepta ayuda de nadie, no puedo obligarla a ir a terapia. Pero quizá te escuche. Y quiero compensarte por tu tiempo. Holly permaneció en silencio, procesándolo todo. La idea era extraña, casi surrealista. No conocía a Grace, nunca había intercambiado una palabra con ella. Salir con alguien sabiendo que era parte de un trato le parecía mal. Evelyn, no sé, empezó Holly, jugueteando con el dobladillo de su abrigo. Evelyn la interrumpió. Sé que no es fácil pedir esto, y no esperaría que lo hicieras sin un incentivo. Te pagaré 10,000 pesos para empezar y una bonificación si funciona. Holly abrió mucho los ojos. Era suficiente dinero para saldar sus deudas y aún ahorrar bastante, pero el peso moral de la propuesta la hizo dudar. Esto no debería ser cuestión de dinero, murmuró Holly, más para sí misma que para Evelyn, pero lo es, respondió Evelyn con sinceridad. Porque sé que te pido algo personal. Así que sí, te voy a pagar, porque es la única forma de que aceptes. Holly respiró hondo y miró a Evelyn. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero por alguna razón, las palabras de Evelyn sobre Grace resonaron en su interior. De acuerdo, dijo Holly con una mezcla de nerviosismo y determinación. Acepto. Evelyn se relajó visiblemente, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Gracias, Holly. Esto significa más de lo que te imaginas. El fin de semana siguiente, Holly aparcó frente a la elegante casa de los Clark. Tocó el timbre con una mezcla de ansiedad y arrepentimiento. Grace abrió la puerta con una expresión de cautelosa sorpresa. Sus ojos, marcados por el cansancio, eran de un marrón oscuro.
Vestía una sudadera holgada y sostenía un libro con la portada arrugada. Hola, dijo Holly con una sonrisa algo nerviosa. Soy Holly. Trabajo con tu mamá. Grace arqueó una ceja. Y te envió aquí porque, de hecho, estaba por aquí y pensé, ¿por qué no? Improvisó Holly en tono ligero. He oído que te gustan los libros y el café. Grace observó a Holly unos segundos antes de abrir la puerta un poco más. Fue extraño, pero bueno. Holly sonrió y entró con cuidado. El espacio estaba impecablemente decorado, pero había una frialdad en la casa que contrastaba con la calidez que quería transmitir. ¿Hay algún café favorito por aquí?, preguntó Holly. Grace se encogió de hombros. Hay un sitio en el centro. Hacen un café con caramelo buenísimo. Perfecto. Invito yo, dijo Holly, agarrando las llaves del coche. Grace dudó antes de seguirla. En la cafetería, la conversación fue lenta al principio, pero Holly notó que Grace tenía un sentido del humor sarcástico e inteligente. Cuando Holly hizo un comentario tonto sobre las tazas diminutas de la cafetería, Grace soltó una breve y sincera carcajada. No eres como la gente que mi mamá suele enviar, comentó Grace, revolviendo la pajita en su bebida helada. Holly casi se atragantó, pero lo disimuló. Quizás porque no me enviaron. Grace entrecerró los ojos, pero no insistió. La primera reunión fue un éxito. Poco a poco, Grace empezó a abrirse, y Holly, a pesar de sus titubeos iniciales, se dio cuenta de que disfrutaba de su compañía más de lo que jamás imaginó. El problema era que el secreto se hacía cada día más pesado. Sabía que si Grace descubría la verdadera razón por la que había aparecido en su vida, todo podría desmoronarse. Pero en ese momento, al ver a Grace sonreír mientras contaba sus historias favoritas, Holly intentó no pensar en ello, solo quería disfrutar del presente. El ambiente de la cafetería era acogedor, impregnado del aroma a café molido y un suave murmullo de conversaciones de fondo. Grace, sentada con las piernas cruzadas en la silla, removía lentamente su café helado con una pajita, aunque el hielo ya se había derretido. Holly notó que Grace estaba físicamente presente, pero su mente parecía estar a kilómetros de distancia. Entonces, ¿cuál es tu libro favorito? Holly intentó iniciar una conversación, manteniendo un tono informal. Grace se encogió de hombros sin levantar la vista. No lo sé, depende del día. A Holly se le encogió el corazón. La depresión era una presencia silenciosa, drenando energía y tiñéndolo todo de gris. No había respuestas fáciles, no había manuales. Respiró hondo, intentando encontrar el enfoque adecuado. No pasa nada, dijo Holly en voz baja. Podemos hablar de otra cosa. ¿Por qué tienes tantas ganas de hablar conmigo? Grace finalmente levantó la vista, su mirada oscura fija en Holly con una intensidad incómoda. ¿Te envió mi madre o algo así? Holly sintió un escalofrío en la espalda, pero forzó una sonrisa. Tu madre ni siquiera sabe que estoy aquí hoy, mintió. Grace entrecerró los ojos con recelo. Tomó un sorbo de café, pero su expresión permaneció impasible. El silencio se prolongó durante unos minutos, y Holly empezó a preguntarse si había sido un error. Grace, claramente, no estaba lista para abrirse. Mira, sé que debe ser raro que alguien nuevo aparezca así, empezó Holly, intentando ser lo más sincera posible sin revelar demasiado. Pero no estoy aquí para obligarte a nada. Sabes que a veces, simplemente tener a alguien que te escuche ayuda. Grace soltó una risa sin humor. Eso es lo que dicen todos antes de intentar meterme en algo que no quiero. Entonces no te arrastraré, respondió Holly, cruzándose de brazos. Pero tampoco me voy. Grace parpadeó, sorprendida por la respuesta directa. Eres muy testaruda, eso me han dicho, respondió Holly con una sonrisa. Grace casi se esbozó, pero reprimió la sonrisa. A ver cuánto aguantas. Los siguientes encuentros fueron complicados. Holly aparecía con regularidad,
siempre sugiriendo pequeñas salidas, un paseo corto, un café o incluso una visita rápida a una librería. Grace siempre dudaba, y a veces se negaba con tanta firmeza que Holly no tenía más remedio que aceptarlo e irse. Pero siempre regresaba. Una tarde lluviosa, Holly estaba sentada en el sofá de la sala de los Quark, intentando convencer a Grace de ver una película con ella. Grace estaba envuelta en una manta, sosteniendo un libro, pero sin leerlo realmente. ¿De acuerdo? Elige la película, dijo Holly, tomando el control remoto y entregándoselo a Grace. Nada demasiado deprimente. Por favor, Grace arqueó una ceja. ¿Yo elijo? Estás bromeando, ¿verdad? Hablo en serio, insistió Holly. Si esto va a ser raro, al menos que sea raro bajo tus propios términos. Grace puso los ojos en blanco, pero tomó el control remoto. Tras unos minutos de búsqueda, seleccionó una película independiente con un tono melancólico y una cinematografía impresionante. Bueno, al menos no hay explosiones, bromeó Holly. Grace no respondió de inmediato, pero su expresión era un poco más relajada. Después de la película, las dos se quedaron en silencio, escuchando el sonido de la lluvia afuera. De repente, Grace habló casi distraídamente. No pareces alguien a quien mi mamá enviaría. A Holly se le hizo un nudo en la garganta. De nuevo la sospecha. Quizás porque no lo soy, dijo Holly, intentando sonar despreocupada. Grace la miró con seriedad. ¿Entonces qué eres? Holly dudó. No era el momento de decir la verdad, pero tampoco podía desviar la conversación con una broma. Solo sé lo difícil que es lidiar con ciertas cosas. Grace la observó unos segundos más antes de cambiar de tema bruscamente. ¿Por qué elegiste la publicidad? Parece tan ruidosa. El corazón de Holly se calmó un poco con el cambio de tema. Se encogió de hombros. Porque quería contar historias para que la gente sintiera algo. ¿Y tú? ¿Por qué elegiste estudiar literatura? Grace sonrió con amargura. Porque es el único mundo donde puedo respirar. Esa noche, mientras Holly conducía de regreso a casa, sintió un peso extraño. Se acercaba cada vez más a Grace, pero sabía que esta cercanía se basaba en una peligrosa omisión. Grace empezaba a confiar en ella, y eso hacía que el secreto se sintiera como una bomba de relojería. Al mismo tiempo, Holly comprendió que el cariño que sentía por Grace no era solo empatía, se estaba enamorando, y eso lo complicaba todo aún más. Las semanas transcurrían como una niebla lenta y constante. Holly seguía apareciendo con cariño y persistencia. Grace seguía siendo difícil de interpretar. Algunos días parecía más ligera, mientras que otros estaba completamente aislada. Pero una cosa estaba clara. Holly se estaba convirtiendo en una presencia que Grace esperaba, aunque no lo admitiera. Una tarde, sentadas en el césped del parque local, Holly le ofreció a Grace un trozo de panecillo, que ella aceptó sin quejarse. El sol se filtraba suavemente entre los árboles, y había algo casi pacífico en la escena. ¿Por qué sigues volviendo? Preguntó Grace, mirando el trozo de pastel como si intentara descifrarlo. Porque quiero, respondió Holly, como siempre, pero su voz era más suave esta vez. Grace negó con la cabeza y soltó una risa sin humor. Nadie hace esto gratis. Tal vez no sea cualquiera, respondió Holly, mirando a Grace con sinceridad. Grace apartó la mirada, jugueteando con el anillo de plata que llevaba. Respiró hondo antes de decir algo que dejó a Holly paralizada. Sabes, creo que me gustas. No solo como amiga. El corazón de Holly dio un vuelco tan fuerte que le resultó imposible ocultarlo. Miró a Grace, atónita. Grace parecía vulnerable, con expresión insegura pero decidida. Grace, comenzó Holly, intentando ordenar sus pensamientos. No tienes que decir nada, interrumpió Grace, apartando la mirada. Solo quería ser sincera. Holly quería decir que sentía lo mismo, porque era verdad, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta.
atrapadas por el peso del secreto que llevaba consigo. Esa noche, Holly no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, pensando en Grace. Sabía que estaba pisando terreno peligroso. La mentira que había comenzado como una súplica de ayuda se estaba volviendo imposible de mantener. Pero ¿cómo podía decir la verdad sin destruirlo todo? Al día siguiente, Holly llegó a casa de los Clark y Evelyn la recibió en la puerta. Su jefe la miró con preocupación. ¿Cómo está?, preguntó Evelyn en voz baja. Holly dudó antes de responder. Mejor, creo. Has sido increíble, dijo Evelyn agradecida. Sé que no ha sido fácil. El elogio no le trajo alivio, solo un nudo más fuerte en el pecho. Ella confía en mí, murmuró Holly, y por eso necesito decirle la verdad. La sonrisa de Evelyn se desvaneció. No, Holly, no puedes decírselo. Ahora no. Se merece saberlo, Holly replicó, sintiendo que su frustración salía a la superficie. ¿Cree que llegué a su vida por casualidad? Y si se entera, respondió Evelyn cruzándose de brazos, podría volver a cerrarse. No quiero mentirle, dijo Holly, con voz más tranquila pero firme. Antes de que Evelyn pudiera responder, la voz de Grace resonó en el pasillo. ¿De qué están cuchicheando? Ambos se giraron rápidamente. Grace estaba de pie con los brazos cruzados, con una expresión de sospecha en el rostro. Nada importante, dijo Holly, intentando sonar despreocupada. Grace frunció el ceño pero no insistió más. Efectivamente, esa tarde, Holly llevó a Grace a una terraza con la esperanza de animar el ambiente. Grace parecía distante, removiendo su jugo con una pajita, con la mirada perdida en sus pensamientos. ¿Está todo bien?, preguntó Holly. Grace se encogió de hombros. No lo sé. Solo siento que algo anda mal. El corazón de Holly latía con fuerza. El momento que tanto temía estaba más cerca que nunca. Grace era demasiado perspicaz como para no presentir que algo no iba bien. ¿Te equivocas? ¿Cómo?, preguntó Holly, intentando mantener la calma. Grace la miró con ojos cansados pero firmes. Tú. Es como si estuvieras ocultando algo. El silencio que siguió fue sofocante. Holly sabía que no podía esperar más. Si se quedaba callada, Grace perdería toda la confianza que habían forjado. Holly respiró hondo, sintiendo como las palabras la quemaban al salir. Grace, hay algo que necesito decirte. La mirada de Grace se endureció, como si ya supiera que lo que vendría después no sería fácil de escuchar. El café quedó en un silencio inquietante. El mundo a su alrededor parecía congelado mientras Holly intentaba reunir fuerzas para continuar. Los ojos de Grace estaban llenos de expectación y sospecha, como si se estuviera preparando para un golpe. Holly sintió una opresión en el pecho. Cuando llegué a tu vida, no fue casualidad, comenzó Holly en voz baja pero firme. Tu mamá me pidió que pasara tiempo contigo. La expresión de Grace pasó de la confusión a la sorpresa en cuestión de segundos. Parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Qué? La palabra salió apenas un susurro. Estaba desesperada. Holly continuó, intentando contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. No sabía qué más hacer. Pensó que si conocías a alguien nuevo, alguien que no estuviera directamente relacionado con todo, podría ayudarte. Grace soltó una risa seca e incrédula, reclinándose en su silla. ¿Así que todo esto fue planeado? No, respondió Holly rápidamente, inclinándose hacia adelante. Me pagaron para conocerte, sí, pero nunca imaginé que me importarías tanto, Grace. Nada de lo que hemos compartido ha sido mentira. Grace se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. Me mentiste. Se agarró al borde de la mesa como para no caerse. Me hiciste creer que esto era real. Es real, insistió Holly, levantándose también. Nunca quise hacerte daño. Yo, me enamoré de ti. La confesión quedó suspendida entre ellas,
pero no tuvo el efecto que Holly esperaba. Grace retrocedió un paso, negando con la cabeza como si intentara bloquear las palabras. «Tengo que salir de aquí», murmuró Grace antes de salir corriendo del café. Holly se quedó paralizada, incapaz de moverse por un instante. Cuando por fin lo hizo, pagó rápidamente la cuenta y salió corriendo, pero Grace ya se había ido. La calle se sentía más vacía y fría sin ella. De vuelta en casa de los Clark, Grace irrumpió como un huracán, ignorando las miradas del personal de la casa. Evelyn estaba en la sala cuando vio entrar a su hija, con lágrimas corriendo por su rostro. «Grace», comenzó Evelyn con voz preocupada. Grace levantó una mano para detenerla. «La enviaste tú, ¿verdad? Le pagaste a alguien para que fuera mi amigo». La expresión de Evelyn se desmoronó de tristeza. «Grace, yo solo quería ayudarte», dijo Evelyn con las manos temblorosas. «¿Crees que puedes comprar soluciones?», gritó Grace con la voz quebrada. «¿Soy solo otro problema que puedes solucionar con dinero?». «No», respondió Evelyn con lágrimas en los ojos. No sabía qué más hacer. «Me aterraba perderte». La respiración de Grace era entrecortada, sus ojos ardían de dolor. «Me perdiste el día que creíste que debías engañarme para cuidarme». Subió corriendo las escaleras y cerró la puerta de su habitación con tanta fuerza que toda la casa pareció temblar. Evelyn se desplomó en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. Los días siguientes transcurrieron como una neblina para Holly. No sabía qué hacer salvo esperar, aunque sabía que esperar no solucionaría nada. La culpa era un peso insoportable, y lo único que deseaba era haber hecho las cosas de otra manera. Fue la tercera noche después del enfrentamiento que sonó su teléfono. Miró la pantalla y vio el nombre de Evelyn. Se le encogió el corazón al contestar. «Holly». La voz de Evelyn sonaba cansada, casi sin fuerza. «No. No sé qué hacer». «¿Todavía no quiere hablarte?», preguntó Holly, aunque ya sabía la respuesta. «No, y no quiere salir de su habitación», suspiró Evelyn. «Metí la pata con ella y ahora no sé cómo arreglarlo». Holly se quedó en silencio por un momento antes de responder. «¿Puedo intentar hablar con ella?». Evelyn dudó, pero en el fondo sabía que Holly era la única persona que podría contactar con Grace. «Ven mañana». Al día siguiente, Holly se paró frente a la puerta del dormitorio de Grace. Respiró hondo antes de tocar suavemente. No hubo respuesta. «Grace, soy yo», dijo Holly, apoyando la frente contra la puerta. «Sé que no quieres oírme, lo entiendo. Pero necesito decirte algunas cosas». El silencio era denso, pero Holly insistió. «Metí la pata. Debí habértelo dicho desde el principio, pero tenía miedo. No quería que pensaras que todo era mentira, porque no lo era». Su voz temblaba. «Me hiciste ver la vida de una forma que nunca antes había visto, y me enamoré de ti, no porque tu madre me lo pidiera, ni por dinero, sino porque eres increíble». Aunque no lo creas, seguía sin haber respuesta. Holly suspiró y dejó una nota doblada frente a la puerta antes de marcharse. A la mañana siguiente, cuando Holly se despertó, su teléfono vibró, un mensaje de un número conocido. «¿Podemos vernos hoy en el parque?». El corazón de Holly latía con fuerza. En el parque, Grace estaba sentada en el mismo banco donde habían conversado tantas veces. Parecía cansada, pero había algo diferente en su expresión, una vulnerabilidad que no solo transmitía dolor, sino también esperanza. Holly se acercó lentamente y se sentó a su lado. Ninguna de las dos habló por un momento. Solo el crujido de las hojas y el viento llenaban el espacio. «Leí tu nota», dijo finalmente Grace. Holly preguntó sin estar segura de qué esperar. Grace respiró hondo antes de responder. «Todavía me duele, pero una parte de mí te cree. Una parte de mí quiere creerte. Déjame intentar arreglar esto», dijo Holly suavemente, tomando la mano de Grace. Grace le apretó la mano y, por primera vez en mucho tiempo,
se sintió como un nuevo comienzo. El parque estaba en silencio, salvo por el susurro de las hojas al viento. Holly y Grace se sentaron juntas un rato, sin prisas, como si ambas necesitaran ese silencio para recordar cómo respirar. No tienes idea de cuánto quería odiarte, empezó Grace, en voz baja pero firme. Cuando descubrí la verdad, sentí que todo se desvanecía. Holly apretó suavemente la mano de Grace, temerosa de soltarla. Sé que no tengo excusa. Lo que hice estuvo mal, pero todo lo que siento por ti es real. Grace se giró para mirar a Holly, su mirada estaba cansada, pero ya no distante. Te creo, pero esto no será fácil, no tiene por qué serlo, respondió Holly con una suave sonrisa. Simplemente tiene que ser real. Grace respiró hondo, permitiéndose sentir ese momento de vulnerabilidad. Fuiste la primera persona que me hizo sentir valorada, como si no fuera solo un problema que solucionar. Holly se removió en el banco, girándose por completo para mirar a Grace. Porque nunca lo fuiste. No importa lo que tu madre o el mundo intente decirte, no eres un problema. Eres increíble. Grace soltó una breve y tímida risa, pero con algo genuino en ella. Miró los árboles que las rodeaban antes de responder. Todavía tengo miedo. Yo también, admitió Holly. Pero creo que vale la pena. Grace miró sus dedos entrelazados y sonrió levemente. Yo también lo creo. Días después, el reencuentro con Evelyn no fue fácil, pero Grace estaba dispuesta a escucharla cuando Evelyn abrió la puerta y vio a Grace y Holly juntas. Una mezcla de alivio y nerviosismo se dibujó en su rostro. Yo ni siquiera sé qué decir, comenzó Evelyn con los ojos llenos de lágrimas. Entonces no digas nada, respondió Grace en voz baja. Empecemos de nuevo. Poco a poco, Evelyn asintió, emocionada. Se acercó y, con vacilación, puso una mano sobre el hombro de Grace, como si necesitara confirmar que el momento era real. Solo quería que volvieras, dijo Evelyn. Grace sonrió levemente. Nunca me fui. Simplemente estaba perdida. Meses después, la vida no volvió a la normalidad de golpe, pero los cambios eran visibles. Grace empezó a salir de casa con más frecuencia, retomando gradualmente su rutina. Volvió a visitar librerías, parques y cafeterías, pero ahora Holly siempre estaba a su lado. Ya no ocultaban su relación, se basaba en la honestidad, las risas compartidas y los pequeños momentos de cariño. Grace aún tenía días difíciles, pero Holly nunca la dejaba afrontarlos sola. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Grace la tomó del brazo y se detuvo de repente. Gracias por no darte por vencida, dijo Grace, con una dulzura que Holly jamás olvidaría. Holly sonrió y abrazó a Grace con ternura. Me hiciste creer que no rendirse es lo más fácil del mundo. Grace rió, con un brillo en los ojos que meses atrás le había parecido imposible. Te quiero, Holly. Holly sintió que su corazón se llenaba de calor. Yo también te amo. El beso que siguió fue tranquilo, como una promesa silenciosa de que, sin importar lo que se les presentara, encontrarían la manera de superarlo juntos.